Buenas noches y bienvenidos un día más. Un privilegio más para mí. Ya sabéis que especialmente cuando tenemos invitados, la cosa cambia. Y hoy ya os aseguro y os garantizo que no va a ser menos. Buenas noches a todo el mundo en Twitch, buenas noches a todo el mundo en YouTube, a todos los que vayáis llegando y os vayáis sumando. Rodri, aquí somos muy litúrgicos. Tengo que decirte que en este canal se me exige que diga que el invitado, mejor dicho, que diga si el invitado me ha pedido las preguntas por adelantado o no, y tengo que decir que estás en la lista de los que no, lo cual es un privilegio. Y en segundo lugar, que no pedimos toda la verdad, pero sí nada más que la verdad. Me imagino que no tendrás ningún problema con ninguna de las dos cuestiones. Puedo prometer y prometo, como diría aquel, que diré solo la verdad. Bueno, para todo el mundo ya sabéis que aquí se avecina un momento especial para mí y de tensión, tengo que decir, que es cuando yo leo lo que escribo para el invitado, lo que he escrito para el invitado, porque algún día, en algún momento, yo sé, no sé cuándo, pero sé que alguien me dirá, oye, pues a mí no me ha gustado. No sé si será hoy, espero que no. Pero bueno, aún así, esto está con todo el cariño. Por cierto, para todos los que nos estéis viendo en el canal en los canales de Rodri también sois más que bienvenidos. Con ganas de escucharte, Julián. Y muchas Bueno, gracias Rodrigo, por pues invitarme, esto, obvio. como te digo, es lo que yo he escrito para ti y bueno, vamos a ver qué tal lo he hecho y damos paso a la entrevista. Aquí lo tengo. En la madrugada del 13 de septiembre de 1996, 4 disparos terminaron con la vida de un rey. Una guerra de costa a costa, con la misma ferocidad con la que se libraban las antiguas conquistas del mundo, puso fin a un reinado. Hay reyes, hay leyes, hay pasión y hay devoción. Hablamos de un movimiento musical que no deja indiferente absolutamente a nadie. Un estilo duro y directo, sin rodeos, no se enreda, golpea con puño de hierro y guante de seda. Sigue siendo de los más polémicos, prolíficos y rentables que existe en el mercado. Hoy recibimos a un rey, a un profeta, a un referente. Lidera todos los rankings actuales del movimiento y se ha convertido en uno de sus principales benefactores. Experimentado periodista que dejó de lado la actualidad de la calle para buscar la autenticidad del parque. No solo se trata de un polifacético creador de contenido y empresario de éxito, sino de un tipo profundo, sensible, que siente y vibra con cada batalla como si esta fuese la última y la definitiva. Nos alejamos del todo por la pasta, del todo vale, del nunca llega. Y escuchemos la historia de tantos y tantos que quisieron llegar a lo más alto y lo consiguieron con su ayuda. Nació en Benidorm, allá por el año 97, se llama Rodrigo Quesada, pero el mundo lo conocería como Quesada Cid. Ahora sí, buenas noches y bienvenido. Muy lindo, muy bonito, No es bulto, De verdad se me ha puesto los pelos de gallina, Sobre todo en la parte final. Muchísimas gracias, Julián, por esas palabras tan bonitas. Y de verdad que un placer, un gusto y muchísimas gracias por invitarme a tu programa. No, de Muy verdad, bonito. te lo agradezco yo de corazón. Bueno, yo sé que hay mucha gente que el tema del... A empezar, tiene mucha mezcla con el tema del rap, del hip hop, del freestyle, de la calle, de las batallas, de cómo hay una evolución en todo eso. De pronto llega Red Bull, llega Internet, llega una explosión que yo creo que es un poco el trampolín de que llegue a muchos puntos de oscuridad y a mucha sombra algo de luz. Porque si no, estaban los cuatro siempre que iban llegando y que iban despuntando, y sin embargo, esto permite que el foco se ponga en mucha gente desconocida. ¿Queda talento en la calle, Rodri? No es que quede, es que es el futuro. O sea, realmente ahí viene todo. O sea, de ahí vienen los que están ahora y de ahí vendrán los próximos. Y es que más, recientemente lo certifiqué y corroboré este fin de semana. Se dio lugar una General Rap, que es un evento muy importante de underground de España, de batallas de parque.
y ya te digo, al menos en el freestyle y lo que yo veo fin de semana tras fin de semana, hay un montón de personalidades, de personajes y artistas que o bien tomarán la bifurcación de las batallas de rap y el freestyle o se irán a la música en general, ya no solo al rap y al hip hop, y se consagrarán en su talento, porque hay un montón de talento. Lo que pasa es que hay pocos recursos y pocas oportunidades realmente a la hora de la verdad. Por eso siempre hay que tender una mano a todos aquellos que tienen un don, que son talentosos, pero que debido a digamos, la limitación del entorno y sobre todo el tema económico, más aún en los tiempos que corren, con la inflación, con los precios cada vez subiendo más de la gasolina, de la alimentación, etcétera, etcétera, pues es muy complicado, ¿no? De que afloren. Entonces sí, talento queda un montón en España y en Latinoamérica en general, en habla hispana un montón. Yo sé que quiero que me cuentes, tú tienes una iniciativa que pasa por ayudar a toda esta gente que despunta, pero que no pueden, como tú bien dices, dar los pasos necesarios para demostrar lo que valen, lo que saben. Y ¿cómo surge esta idea? Pues básicamente, a ver, yo tengo una marca de ropa que es RQ, que primeramente creo la marca de ropa y luego pues con el tiempo, debido un poco a mis posiciones, hay varios freestylers, sobre todo uno en concreto de Colombia, que es Coloso, que me contacta, que le sale una oportunidad, él es de Colombia, de viajar de Colombia a Perú para un evento muy importante a nivel internacional, pero no tiene evidentemente el dinero para el pasaje, no recuerdo muy bien lo que era, creo que eran unos 300 euros la ida y la vuelta, ¿no? Entonces, claro, yo pensándolo un poco, me pide cómo ayudarles, si hacer un crowdfunding, si tratar de cómo recaudar dinero entre los suscriptores y tal, y pienso, yo digo, joder, yo estoy en una posición lo suficientemente estable a nivel económico, de números, laboral y demás, ¿por qué no tender la mano y apoyar a la cultura que a mí me ha hecho crecer, que es el freestyle, que es el rap, que son las batallas, y ayudar a esta gente que sé que tiene mucho talento, pero no va a todo lo que tiene que ir o no aprovecha todas las oportunidades por el tema de la limitación que te comentaba con anterioridad? Entonces, digamos que a partir de ahí, de esa idea, de esa petición y de esa necesidad de Coloso, es que empiezo a conformar un poco un proyecto de ayuda, de mecenazgo realmente, porque yo no soy representante ni manager, lo que hago es patrocinar freestylers y artistas musicales encargados al género urbano para que puedan costearse lo que es el tema de viajes, hospedaje, etcétera, etcétera, de todo lo que requiere el ascenso a la liga de freestyle profesional, que es donde están los mejores y donde están cobrando y viviendo del freestyle y de sus rimas. Entonces, digamos que a partir de ahí hemos hecho pues un proyecto que ya lleva 2 años, que patrocina más de 15 chavales y que aparte la marca de RQ, pues eso, patrocina también un equipo de fútbol en Madrid, de Guinea Ecuatorial, competencias underground de Argentina, de España, de muchísimos países, de batallas de rap y sobre todo también freestyle y artistas, como te comento. Decía en la introducción, Rodrigo, que tú eres periodista, de hecho eres un periodista experimentado, o sea, no es que hayas estado 10 minutos en una redacción, y tú en algún momento decides dejar todo eso porque tienes una llamada mucho más intensa, entiendo, en todo el mundo del freestyle y hay un poco de vértigo en ese momento de decir, joder, me voy a meter en esto, pero realmente no sé cómo me va a salir. Quiero decirle a la gente que nos está escuchando, los tuyos ya lo sabrán, pero los míos no todos, que Rodrigo, como he dicho al principio, y no era solamente una loa, es de verdad un referente. Y si se fijan ustedes, en el fondo tiene 2 placas de YouTube. Significa que Rodrigo ha sido capaz de llevar nada menos que 2 canales de YouTube a un éxito importante. Lo es en Twitch y, como digo, de verdad es un referente del movimiento. Pero esto es ahora. Me imagino que el día 1 dirías, joder, ¿dónde me estoy metiendo o qué estoy haciendo? Sí, bueno, a ver, realmente no lo hacía como ocio, o sea, como oficio, era más bien ocio. O sea, yo venía en aquella etapa del periodismo deportivo porque estaba siendo jefe de prensa en el Benidorm Club Deportivo, en el equipo de fútbol de mi ciudad. Y bueno, como yo siempre he sido consumidor de rap y de batallas desde pues, 2010, 2008, dije, oye, ¿por qué no empezar, justamente, además así nació el proyecto, ¿por qué no empezar dándole cobertura o reaccionando a las batallas de parque que muy pocos creadores de contenido realmente de élite con números racionaban? Porque ellos racionaban, pues eso, a lo típico, a lo más viral, a lo que podía traer visitas y tal. Y yo empecé a racionar batallas de parque, además que organizaba yo a priori. Y de ahí empecé a escalar, la gente le gustaba mi opinión, mi manera de valorar, de concebir el freestyle, y poco a poco se fue convirtiendo en un trabajo, y poco a poco fuimos aumentando la plantilla, y poco a poco teníamos más trabajadores, más audiencia, hasta que hemos llegado aquí, hasta un proyecto, pues eso, que hay un montón de cosas. Tengo una liga de por medio de freestyle, una marca de ropa, la creación de contenido, o sea,
Una cosa de locos. Y todo esto ¿Tú, en 4 años. tú crees, Rodri, que a lo mejor eso fue Sabes que hay un montón de estudios acerca de lo importante que es disfrutar, divertirse con lo que se hace. Los niños con imaginación juegan, pero no juegan a ser piratas, son de verdad piratas. ¿Tú crees que a lo mejor ese componente de no darle la importancia de tengo que comer de esto mañana, que igual era un estrés, sino que de alguna forma lo disfrutaste, es lo que te ha permitido desarrollar, aparte de tus actitudes, obvio, claro? Puede ser, pero digamos que el tema de la comunicación siempre es algo que me ha acompañado. O sea, ten en cuenta que tengo 26 y desde los 16 ya estaba en televisión. O sea, empecé en periodismo político y demás y siempre me ha gustado todo, digamos, en lo que he comunicado. La política me ha gustado, la música me ha gustado, el cubrir conciertos, demás. Luego el tema futbolístico y deportivo también me ha apasionado. Entonces, ya sea en prensa escrita, radio, televisión o redes sociales, siempre está muy a gusto. Pero sí, claro, como lo último era como que no era retribuido y no era con un afán de, puede ser que por eso terminara de cuajar, aunque el resto tampoco te creas, porque yo empecé trabajando en la televisión prácticamente 12 o 14 horas al día por 500 euros al mes. O sea, prácticamente era nada, no daba ni para subsistir. Pero siempre he tenido una vocación y una pasión por el trabajo de la comunicación muy grande, sí. El hip hop, el rap, el movimiento, ¿está más cerca de la paz o de la violencia? Hombre, se supone que es una herramienta o es un puente contestatario, es decir, hostil, para buscar una paz o una igualdad entre todos. Al final el hip hop lo que promulga es igualdad para todos y amor para el prójimo. La cuestión es que nace en un terreno, allá en el siglo XX a finales, en un terreno muy hostil, sobre todo con un contexto racial. Porque muchos hablan de que el rap es única y exclusivamente ideológico y de izquierdas. En cierto modo puede tener algún tinte, pero estamos hablando más bien de una posición social de bajo estatus de la gente del Bronx, que evidentemente en su totalidad eran negros y que tenían una represión muy fuerte policial de la supremacía blanca de aquel momento en los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, incluso entre ellos se mataban con las gangs y tal, con las bandas y las pandillas callejeras. Y justamente crean este movimiento de hip hop con el breakdance, con el graffiti, con el rapping, que es rapear, con el DJ y demás, para dejar de matarse. Afrika Bambaataa, que esto lo cuento en mi libro, que próximamente lo sacaré este diciembre. Afrika Bambaataa lo que hace es aglutinar, ¿no?, a todos los jefes de las pandillas, ponerlos de acuerdo de, hey, vamos a dejar de matarnos entre nosotros y busquemos un poco la paz entre las pandillas. Por eso te digo que nace en un terreno muy hostil, en una zona prácticamente de guerra, y que busca ese puente de unificación entre todos. A día de hoy, ¿cómo está el percal? Bueno, realmente esto ha evolucionado, pero sigue siendo un mundo con muchos estigmas, muchos tabús, complicado también, con mucho purista, de que si no eres así y te sales un poquito y me fuera del tiesto, ya no eres hip hop, no perteneces a los nuestros, no eres uno de los míos, ¿no? Actitudes muy mafiosas. En fin, el hip hop, digamos que ha ido evolucionando y a veces es muy contradictorio consigo mismo, inclusive con los propios integrantes de la movida, ¿no? La música en general, o sea, ¿qué es el hip hop sino un lamento de la calle? Lo digo porque el flamenco es una música que parte también del lamento. O sea, quiero decir que de hecho hay palos dentro del flamenco que son claramente un enfoque así. Yo creo que toda música tiene un componente de auxilio, de socorro, de mostrar un poco la parte más vulnerable del ser humano. Pero es la cuestión de la violencia que yo te decía antes, de la agresividad. ¿Tú crees que esto es un problema de mala explicación o de mala entendimiento? Es decir, ¿tú crees que no se ha sabido explicar que no es una música violenta ni agresiva? ¿O la gente directamente no ha querido entender que no es una música violenta y agresiva? A ver, las apariencias engañan, dicen. Lo normal cuando tú pienses en un rapero o algún integrante del hip hop es lo típico, ¿no? Gorra, ropa ancha, malas pintas, canuto, tal, no sé qué. Entonces, en cierto modo, sí que es verdad que tenemos actitudes o ciertas cuestiones que de cara a la galería sí que pueden dar la razón a ese estigma y ese prejuicio que hay. Pero realmente una vez te adentras y una vez conoces, realmente ves que la gran mayoría, salvo contadas excepciones, como pasa en todos los ámbitos y sectores, son buena gente, son al final chavales que vienen de abajo y que quieren, mediante la música
o el breakdance o el graffiti o cualquiera de las ramas del hip hop, cualquiera de las vertientes, poder vivir de ello y vivir de su pasión. No creo que haya tanta mala gente en el hip hop en general como lo hay en otros ámbitos. Creo que hay mucha peor calaña en la política y visten de traje y corbata. Pero es verdad que en el rap y en el hip hop parece que todos quieren más que cantar, quieren terminar liderando un cártel. Parece como que todos quieren ser mafiosos, todos quieren terminar siendo sicarios, mafiosos, asesinos, jefes de Lampa. Es decir, ¿por qué no se ha ¿Por qué el display o la puesta en escena se ha tragado tanto la esencia del movimiento musical? Bueno, digamos que al igual que hay muchas vertientes de rap, igual que hay un rap más amoroso, más lirical, un rap más contestatario, más de crítica social, pues luego está el típico rap de ego trip, que lo llamamos nosotros aquí dentro de la cultura, que luego ha pillado otro camino más hacia otro género, un subgénero del rap que es el trap, y luego ya el drill, que el drill es como full violencia, es un género muy violento que habla de yo voy a ir a por ti, sobre todo en UK y en United Kingdom, de yo voy a ir a por ti con un machete a tu barrio y yo está pasando por ahí y no va a pasar nada. Eso es el drill. El trap es más, yo tengo una cadena, tengo un cadenón que vale 1 millón, tengo una mansión, tengo 4 tal, ¿entiendes? Y en el rap hay un poquito de eso, porque también existe el punto del ego de los raperos de ver quién la tiene más grande. Y es lo típico de, pues eso, mostrarse como poderoso, mostrarse fuerte, mostrarse predominante, de macho alfa. Con el tiempo la gente se va relajando, pero sobre todo, ya te digo, hay mucho purista que quiere mantener como esa figura de soy el número 1, a mí no me puede toser nadie, soy el más duro y por ahí no paso, ¿no? Rodri, a mí me contó en una ocasión un rapero que conocerás llamado Zatu, de SFDK. Me habló que este posiblemente es uno de los ecosistemas aglutinando todas las vertientes que hay, como te decías antes, el freestyle, el hip hop, el rap, que es uno de los ecosistemas donde mayor compañerismo existe. ¿Cómo se entrelaza esto con esas rivalidades tan grandes y tan agresivas porque incluso en las propias batallas, para los que nos estén viendo, seguro que en algún momento se han cruzado con algún vídeo por YouTube o similar de estas batallas que son 2 chicos en un parque o en la calle. Bueno, luego ya hablaremos de cómo Red Bull lo populariza, pero ¿cómo se entiende que esa gente no termine a tiros? Porque al final, fíjate ¿no? la agresividad que hay y todo eso, y sin embargo terminan cada uno su ronda, se dan la mano, incluso se abrazan. Y te preguntaba por eso, es decir, hay un gran compañerismo. Sí, es verdad. Al igual que hay mucha hostilidad, hay un gran compañerismo porque al final todos venimos de lo mismo, ¿sabes? Venimos de abajo y cuando sabes la que hay de que a uno le falta techo, le falta comida y demás, entre todos, siempre en la cultura rap, en la cultura hip hop, en la cultura freestyle, se ayuda al prójimo, porque es una de las consignas más importantes, amor hacia el prójimo. Y por eso, por ejemplo, el proyecto que yo te comentaba con anterioridad de RQ, que estando en una posición favorable se ayuda al prójimo. Y ya te digo, ya no yo que esté en una situación, digamos, económicamente, laboral, estable, es que la gente que no tiene nada abre las puertas de su casa. Tú preguntas a cualquier rapero freestyler de España y tiene casa absolutamente en toda la geografía española y se ha pateado toda la península sin gastar 1 euro en un hotel, porque las puertas de un rapero, de un freestyler, cuando lo conoces, es como hacer hermandad. Ahora bien, una cosa es que tú hagas hermandad con un freestyler, con un rapero, pero también existe luego el otro punto del beef, de la rivalidad, que ahí ya ni verse, ¿sabes? Al igual son como muy de polos, ¿sabes? Quien está con mis códigos y respeta los códigos es de los míos, pero quien está contra mí, cuidado ahí hay palabras mayores. Entonces sí, es un mundo complicado donde está lo mejor y lo peor. Ahora que sacas ese tema, yo siempre cuando he tenido la oportunidad de entrevistar a gente que pues, ha crecido mucho en YouTube o en Twitch, siempre les saco la cuestión o les pregunto acerca de si hace falta necesariamente ser polémico, ser agresivo, estar peleado con unos y con otros
para triunfar. Y ahora yo te pregunto, llevado a lo tuyo, llevado, como te digo, a tu movimiento y a tu sector, ¿es posible, o sea, hay un mañana exitoso, me refiero, sin necesidad de los beef, como tú dices, los enfrentamientos, las rivalidades, etcétera, etcétera, o esa gente nunca llega? Es complicado. Sobre todo de las batallas de rap, tú ten en cuenta que de por sí, de manera intrínseca, o sea, es que es polémica. O sea, al final son dos tíos insultándose. No hay nada más polémico que dos tíos que a priori parecen enfadados por la actitud, la energía y la puesta en escena que tienen. Es al final una discusión rimando y sobre todo una vejación en muchos sentidos de tratar de tú predominar la batalla y quedar por encima del otro a toda costa, rimando y evidentemente a nivel dialéctico, sin llegar a lo físico. Pero claro, es que eso es polémico en sí. ¿Qué pasa? Pues es normal que el resto de cuestiones que nazcan a raíz de ese movimiento, pues también sean polémicas. Entonces es complicado que las batallas de rap progresen sin o polémicas o rivalidades o beef, porque de eso consiste. El rap también se nutre mucho de los beefs, que son de las cosas más vistas, porque claro, no es lo mismo tirar una rima al aire de una crítica hacia un grupo de X raperos que no sabes quiénes son, a que un rapero esté con pelos y señales refiriéndose a otro, diciendo que ha hecho esto, sobre todo cuando hablan facts, ¿no? Cuando hablan hechos, de que yo sé que has hecho esto de esta manera y eres un traidor por esto, por esto. Pero claro, por eso, al final, Tupac y Biggie es la rivalidad por excelencia dentro del rap en habla inglesa, ¿no? Pero también las tenemos ahora, la más reciente, por ejemplo, Residente con Cosculluela o Acapella, que se ha metido por el medio, y al final eso tiene millones y millones de reproducciones y eso no es fruto de la casualidad. Sí, eso es lo que te iba a decir, que choca un poco que estemos hablando de compañerismo y de muy contradictorio, cordialidad o de amabilidad, y yo creo que sorprende el hecho de que cuando eso termina, es decir, cuando llega al final de las rondas, eso se quede en el escenario y no se vaya contigo, no te lo lleves a la otra persona y demás. Esta tarde estaba mirando, sorprende la cantidad de millones, en algunos casos de cientos de millones que tienen reproducciones de artistas no solo ya muy antiguos, sino en muchas ocasiones casi extintos. O sea, es muy difícil alguien que no haya escuchado a Eminem, es muy difícil alguien que no haya escuchado a Tupac, por ejemplo, como tú decías antes, que no conozca un poco esa leyenda. Sin embargo, luego te vas al plano nacional y gente muy buena de aquí no termina de despuntar, se van fuera. ¿Al hip hop también le pasa eso de que nunca se es profeta en tu tierra? Bueno, depende de quién. Hay artistas que sí, hay artistas que no. Pero realmente el mercado de habla hispana está en el otro charco, está en Latinoamérica. Es que nos supera por una cuestión logística, o sea, una cuestión de números. Matemática pura. Si aquí somos 47 millones de personas y ya solo en México son más de 120, si no me equivoco, ya está. Imagínate ya todo Sudamérica. Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Claro, al final pues la gran mayoría de freestylers, raperos, artistas en general del género urbano, el grosso lo tienen allá, en Latinoamérica. Pero también hay muchos que triunfan. Yo, por ejemplo, mi público es más del 50% español, a pesar de que también tengo millones de seguidores allí en Latinoamérica. Entonces, no es más bien, depende también, te digo, de un poco tu pensamiento ideológico. Porque sí es verdad que, por ejemplo, Santa Flow, que no sé si lo llegarás a conocer, y sí, Donator, pues, en fin, son abiertamente de derechas y están como en España muy vilipendiados, en el sentido de que los tratan como, bueno, de fachas y demás, y que no pertenecen a la cultura hip hop porque, según muchos puristas o raperos de la cultura, no los quieren dentro de la misma a la que pertenecen y los quieren erradicar. ¿Y qué pasa? Que en España como que, digamos, no se les llega a tender la mano, no se les llega a escuchar ni inclusive a respetar, pero luego se van a México y son estrellas. Y allí en Latinoamérica es una cosa brutal, como lo reciben con los brazos abiertos. Entonces ahí está un poquito esa dualidad también. No queda nada por joder de la política, ¿eh? O sea, prácticamente no, es verdad. O sea, sí. El octopus, los tentáculos de la ideología en este caso, sí. Porque es uno de los grandes problemas que hay hoy en día, que hay muy pocos ideales y mucha ideología. Se lo han cargado todo. Sí. Ocurre en el cine, ocurre en la televisión. Pero más bien es el fanatismo, diría yo, ¿eh? Porque realmente yo al final me declaro una persona centrista, por ejemplo, y tengo amigos tanto de izquierda, de derecha, más, menos radicales,
Pero eso es lo bonito de la vida, que justamente compartas vivencias, experiencias, anécdotas, discusiones, charlas con gente que piensa diferente a ti. Pues si no, es que qué aburrida sería la vida si todos pensamos igual. Entonces, lo bonito es eso, que tengas amigos, charlas, y aunque no sean amistades, de todo tipo. Pero creo que esos polos opuestos, esos extremos que no se pueden ni ver y que se llevan a matar y que no, tú es que si votas a X partido político, a mí no me hables, es como en plan, bueno, apaga y vámonos. O sea, como te han intoxicado la cabeza, que en plena democracia no sea lícito votar al partido que uno considera abiertamente y libre y que se le pueda respetar y charlar y debatir. No sé, es algo que no me entra en la cabeza. Sí, además, históricamente no ha salido muy bien cuando ha habido un pensamiento único. La gente debería Total. de replantearse eso. Es que la gente no estudia historia, por eso la historia se repite y por eso siempre repetimos el mismo error, porque la gente no echa atrás. Pero yo creo que es que al final, o sea, no es que hayan estudiado eso, es que ya es una cosa de negación sistemática, o sea, que es que no tiene ningún sentido. ¿Qué le pasa a la juventud, Rodi? Porque tú eres una persona, tú eres joven, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué está pasando? Hombre, pues que todo va cambiando, ¿no? Y cada generación tiene sus pros y sus contras. Yo creo, a ver, esta generación es lo típico que dicen, ¿no? De que tiempos difíciles hacen grandes hombres y grandes mujeres, y tiempos sencillos y fáciles, bueno, pues hacen hombres un poquito y mujeres un poquito más blandos, por así decirlo, no preparados para todo. Y yo lo veo reflejado incluso hasta en mí y en mi padre. Mi padre es un tío con 65 años que se va a jubilar, pero que es que tiene ganas de vivir y comerse el mundo, y que de repente si se rompe una bombilla, él lo sabe arreglar al toque, y si hay algún problema de fontanería o carpintería, él lo sabe arreglar al toque, pero yo no. Yo tengo que llamar a alguien, porque yo lo he tenido todo más fácil, por así decirlo, en ese sentido, ¿no? Yo creo que mi generación y la generación sobre todo que viene, como lo han tenido todo tan fácil, han nacido con un pan bajo el brazo, por así decirlo, y sobre todo con esto, que es un arma de doble filo, porque aquí está todo y lo podemos emplear para ampliar sabiduría, ampliar horizontes, saber más y más, lo redireccionamos y siempre lo posicionamos a, digamos, algo más negativo todavía. Y las Pelearnos redes sociales, en Twitter. Sí, tal cual, es a donde iba. Lo hemos llevado a que si el TikTok que tal no sé qué y generar toxicidad, que si la crítica nefasta y dañina hacia alguien que ni conoces y que prejuzgas, y un montón de consideraciones que, bueno, que están distrayendo, digamos, de la vida real y de la realidad a las personas y a los chavales jóvenes. Porque yo muchas veces, sobre todo en este proceso de vivir, digamos, el ámbito laboral desde las redes sociales, me he dado cuenta, digo, es que Twitter no es la vida real. En la vida real yo salgo a la calle, me saluda el panadero de siempre, me saluda mi vecino, me paro a charlar con la gente de mi barrio y todo el mundo te quiere, todo el mundo te respeta, bajo un evento de freestyle, todo el mundo te quiere, fotos, abrazos, tal, y luego entras en las redes sociales, pones un post y es que el primer tweet que te responde es un insulto. Y digo, es que esto es irreal, no es verdad. Lo que pasa es que si te lo crees y te empieza a dañar la cabeza y te empieza a perturbar, hasta luego el tema de la salud mental, que mucha gente no lo aguanta y no lo soporta. Yo hablo mucho en el canal de eso que tú acabas de decir, porque es verdad que hay personas que, no, hay gente que no hace, perdonad mi alemán, no hace nada en su puta vida, ni ha hecho nada en su puta vida, pero te dicen, soy un paladín en Twitter, ¿sabes? Todo lobo. Pongo a la gente firme, tengo 80.000 seguidores en Twitter, y le digo de todo a todos los políticos, y es como, chico, de verdad, qué triste lo que me estás contando. Y luego no es nadie. Nada, nada. O sea, luego no ha hecho nada en su vida, encima es una cuenta con un seudónimo. Sí, y ni con foto real, ¿sabes? Con una foto de un futbolista, nada. Es un montón. Es increíble. Lo mismo le está ocurriendo a la juventud en el hip hop, también es más delicada, por utilizar un término amable, como me estabas diciendo tú, en la sociedad, o ahí la cosa continúa más dura. Es gente más real, por así decirlo, porque está más bien conectada a la realidad, porque tienen problemas de verdad, no tienen problemas en Twitter, tienen problemas en la vida real. Y tú, cuando te falta el comer, o te falta el trabajo, o te falta algo en tu casa, ahí ya no estás pendiente de lo que dice Manolito37 en Twitter, ¿sabes? Esos problemas del primer mundo, mal llamados, por así decirlos, no son tan preocupantes. Entonces, ya te digo, como hay gente de muy bajos recursos que trata de buscar como una salida a través de esto, de dejar la delincuencia, de dejar atrás una vida de un poquito más complicada que el resto, pues evidentemente
digamos que están hechos de otra pasta. Lo que pasa es que no somos mayoría. Lamentablemente, los chavales están más puestos sobre todo en otros géneros que son que te comentaba con anterioridad. El drill ha tenido un momento súper efusivo ahora en los chavales, sobre todo más jóvenes, los típicos que veías así encapuchados de una pieza de Nike entera y tal, con guantes negros tal, que se creían delincuentes, que se creían tal. Es un poco también por esta, digamos, cultura de la violencia que promovió en su momento el drill, que ya ha pasado de moda. Y ya te digo que, sobre todo, la que me preocupa es esa generación que ha venido después de la mía, que tiene ahora 16, 17, 18 años, y que le han vendido una película de que son sicarios, de que son gangs, que son pandillas y tal, ¿no? Sí, porque además hoy en día dicen, no, la gente quieren ser futbolistas, quieren ser, digo, no, quieren ser protagonistas de un videoclip de reggaetón. O sea, realmente es lo que es la aspiración. O sea, de hecho, ha habido una, lo digo con la mejor de las intenciones, una latinización que lo ha absorbido todo. Es decir, si no tienes una determinada comunicación y tal, no sé qué, que parece que vives en Puerto Rico. Los de PR, sí, tal cual. Es como... Sí, efectivamente, es como... Joder. Y yo me acuerdo una vez que me encontré con un chico así, hablándole, y digo, ¿pero tú de dónde eres? Me decía, no, soy de Madrid. Y digo, joder, digo, pero tus padres son de... Me decía, no, somos todos de Madrid. Pero me lo decía con un acento clavado. Y yo decía, tío, o sea, has perdido tu... A ver, yo entiendo que a lo mejor se te puede, sobre todo las personas muy empáticas, hay un estudio que la gente cuando se va a vivir a otros lugares o comparte mucho tiempo en ciertas zonas, sí, como Galicia, yo por ejemplo me voy a Galicia un mes y vuelvo hablando gallego. Pero sí, claro, la cuestión es cuando lo fuerzan. Por ejemplo, hay un rapero, no sé si lo conoces, Hincho. El Hincho es un tío español de Orcasitas. Lo he visto en un vídeo, sí. Lo entrevisté yo hace mucho tiempo, es mi entrevista más vista, prácticamente tiene 1 millón de views. Y el tío, a ver, yo no sé si realmente es porque ya ha compartido tanto con dominicanos, que es que tiene jergas, acento y todo de allí, como si hubiera sido allí. Claro, ¿qué pasa? Que cuando se fue a Dominicana, ahí a Puerto Rico y demás, porque él creo que fue más a República Dominicana, claro, ahí es un fenómeno. Y habla como dominicano, las entrevistas las da como dominicano, el rapeo sigue siendo igual, pero claro, ha cambiado por completo, digamos, el habla para triunfar y dar el pelotazo allí. Te he preguntado cómo veías la juventud y quiero saber cómo ves la calle, cómo sigues viendo el parque. Es decir, te lo desgrano para que se entienda. ¿Continúa siendo auténtico o ya está también contaminado por voy a hacerlo muy bien aquí, que me vean en YouTube, que esto me va a terminar subiendo? Porque antes había una... ¿Cómo decirlo? Estaba claro que quedaba ahí. Es decir, tú ibas al parque, sabías que eso no tenía trascendencia. Sí. De hecho, era una cosa muy minoritaria. Yo no sé, antes de Red Bull y demás, para consumir este tipo de contenido debía ser una cosa muy, 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 muy limitada y muy escasa. Sin embargo, ahora sí, ahora se sabe. Yo, de hecho, me meto en YouTube y veo batallas en parques en Buenos Aires, en Uruguay, en Chile, en todo. Sí. ¿Tú crees que eso también ha afectado la autenticidad o continúa? Fíjate si era complicado ver batallas antes, que allá por los 2000, para ver una batalla había que descargarla por el emule. Y por estos, ¿sabes? De música súper antiguos, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, la gran mayoría son muy puros. O sea, como si no estuviera una cámara delante. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que lo tiene presente. Tiene presente de que ya, ojo, hay siempre una cámara grabando, ¿no? Y cuidado que mucha gente a veces sacrifica hasta el freestyle y se trae como rimas preparadas de casa, que eso es hacer trampa directamente, para destacar. Para destacar y venderlas como freestyle y tal. Y luego, claro, se les pilla y se dice, tío, esto es una preparada. Y normalmente el freestyler, que es el rival, se lo dice, se lo recrimina y acaba ganando la batalla, ¿no? Pero sí. Y digamos que el sitio más puro a día de hoy donde puedes encontrar el freestyle es en un parque y sobre todo antes de la competición, porque antes de la competición se conforman corros con la base que está sonando de 3 o 4 chavales, se tiran un freestyle pam y ahí está lo más puro. Luego entran a competir y unos son más menos puros, pero sí, a día de hoy nada que ver. Y es que digamos que el freestyle a nivel élite, lo que es Red Bull, FMS, que son como las grandes ligas, ¿no? Las grandes competiciones, está muy pervertido. La gente va con muchas ganas de demostrar, de ganar, de quedar por encima y ganar a toda costa. Entonces a veces hasta sacrifican el propio freestyle, la propia improvisación, para quedar por encima. Qué pena, ¿no, Rodri? A mí ¿sabes lo que pasa con estas cosas? Me genera
me genera mucha nostalgia. Es decir, joder, esos tiempos en los que las cosas no dependían tanto del resultado, o sea, incluso la propia industria. Yo soy muy cinéfilo. Y en la época de los 80 y los 90, para mí es cuando se ha hecho un cine especialmente bueno. Incluso los 2000, ¿eh? Lo pasa sí, que sí, ahora nada incluso. que ver. La ilusión era un poco jugársela, era un poco la aventura, era un poco y por eso ahí hay películas que abordan tanto. Y ahora es como, está grabando, tiene un canal de YouTube, o esto va a un canal de YouTube, y cuántos suscriptores tienes. Y Ya. vivimos en un mundo numérico, todo es Sí. No es todo números, tan números, orgánico. números. Sí, Ya, efectivamente. Ya. Sí, pero a ver, yo también lo entiendo porque al final hay que comer. Entonces yo entiendo que el freestyler de turno que se está jugando su exposición y su carrera tenga ciertas actitudes para perseverar su propia carrera, aunque vaya a veces contra su ética y moral. Yo entiendo que tiene que comer, tiene una casa que pagar y una familia que alimentar. Entonces yo entiendo que en cierto modo hay ciertas licencias que puedo llegar a comprenderlas, que a lo mejor yo no las haría. Pero entonces tú lo ves como una evolución o como una perversión. Es decir, el tipo dice, cuidado, tengo que afinar aquí, o que sería la parte evolutiva, o se ha pervertido porque al final lo que interesa es el número, el resultado, la victoria, el dinero. Yo lo veo una profesionalización. Y la profesionalización con ello conlleva cosas buenas y cosas negativas. Cosas buenas como que de esto empiecen a comer gente, pero cosas negativas como que para que siga comiendo gente hay que renunciar a ciertas cuestiones. Dentro de lo que cabe puedo estar más o menos de acuerdo en ciertas cosas, pero creo que, bueno, debe prevalecer un poco el tema de subsistir para una cultura que es tan importante subsistir. Porque claro, como vienen de abajo y el target no es triunfar, no es hacerte famoso, no ser un rockstar, es vivir de esto, pues creo que se pueden renunciar a ciertas cuestiones dentro de lo que cabe. A lo mejor esto suena un poco inmoral o tal o todo lo que sea, pero creo que, joder, pensando que hay familias detrás, hay chavales que vienen de nada, que realmente no tienen estudios, que no tienen una formación, que no tienen otro trabajo donde ir, y que costaría mucho que se reinsertaran muchos en ciertos trabajos normales, pues yo pienso y digo, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Entonces, bueno, la profesionalización, como eso, como tal, está bien, pero hay que sacrificar ciertas cosas y pasa todo. Pasa en el fútbol, pasa en el cine, que lo comentabas, que ahora hay que hacer películas a mansalva y venga. Sí. Pero claro, ya estamos hablando de un ámbito donde se mueven millones y millones y millones y es un poquito ya un monstruo que traga y traga y traga dinero en comparativa a, digamos, un sector que no genera tanto, ni nada que ver, ni una cuarta parte, y que más bien lo que hace es tratar de hacer llegar, digamos, cuantías de dinero como salarios mínimos a cuanta más gente mejor, ¿sabes? Rodri, respuesta de sí o no. ¿El rap es machista? No lo es. No machista para nada. Si quieres te lo desarrollo. Sí, ahora después. Me has dicho que no es agresivo. Bueno, agresivo, violento me refiero, ¿no? Sí, es contestatario. Es agresivo. Es la que me Exactamente. gusta, la descripción. Es violento. Es reivindicativo. Sí. ¿Es romántico? Sí, puede serlo. Lo hay. Pregúntale a Brock Ansiolítico. Sí, totalmente. ¿Es útil? Muy útil. Es una reivindicación constante. ¿Tú crees que hoy en día... Te preguntaba lo del machismo porque ahora sé que hay mayor presencia femenina, aunque debo decir que si te metes o buscas rankings un poco de los mayores raperos de la historia, es verdad que hay varias mujeres contempladas. Pero estamos atravesando si fuésemos en un avión, estamos atravesando una borrasca, digamos, en el que todo es opresor, machista y entonces por eso te pregunto si este movimiento lo podemos considerar claramente machista o no. No, para nada. Es que todo lo contrario. O sea, tú ten en cuenta que el rap y el hip hop son integradores de toda persona, independientemente del sexo, la raza, el género. Absolutamente lo mismo. O sea, quien sea, mientras es una persona que comparta los códigos, ¿no? De amor al prójimo, de respeto para todos, ¿no? De tratar de expandir la cultura hip hop a través del medio que sea, el rap, el graffiti, el breakdance, etcétera, etcétera. Entonces, claro que parece que puede ser machista,
porque hay poca presencia femenina. Hay mucha en el público, depende también sobre todo qué rapero, qué freestyler, qué artista, tiene más o menos audiencia femenina. Hay pocas freestylers féminas, la más destacable a día de hoy es Sarasota, que lamentablemente pues descendió de la liga profesional de freestyle y bueno, ahora se está dedicando a la música, pero hay muchísimas que poco a poco van despuntando y plantando cara a los hombres que son los mayoritarios, pero ya te digo, para nada es machista. Lo que pasa que, claro, tú ten en cuenta que luego a la hora del rondo, a la hora del 1 versus 1, el enfrentamiento, tú vas a utilizar cualquier... Todo. Seas mujer, seas gordo, lleves gafas, seas feo, seas guapo, seas alto, seas bajo. Entonces, claro, a una mujer normalmente le tiran de ser mujer o le tiran rimas machistas y tal, al igual que a alguien que sea negro o chino le tiran de su condición también, ¿sabes? Entonces, digamos que es un tomahawk, como tú seas, independientemente de cómo tú seas, te vas a llevar un palo en las batallas porque de eso van las batallas. Recapitulando, Rodri, llega de pronto Red Bull, tú corrígeme, que esta parte la sabrás mejor que yo, llega de pronto Red Bull y coge algo que se celebraba de manera, como te has dicho antes, muy underground, es decir, de manera muy selecta y muy concreta, en sitios muy puntuales, que son estas batallas de los gallos, de dos raperos, y de pronto empiezan a apostar por ello, esto se populariza, empieza a correr también por YouTube en su momento y las distintas páginas que le daban visibilidad. ¿Cómo se recibe esa irrupción desde dentro, ese cambio, esa explosión? Pues como algo positivo, evidentemente, que una multinacional como Red Bull apueste por el sector es una cosa de locos. Pero claro, yo creo que nadie sabía allí por el 2004, por ahí, que sale el primer campeón internacional, que es Frescolate. Nadie sabía la expansión que esto iba a tener. Prosigue con cierto éxito, pero siendo muy de nicho durante los años de los 2000, hasta que llega 2009, que hay un parón, el famoso parón de Red Bull, porque utilizaron unas bases que tenían copyright de los americanos, hacer un parón de varios años por el tema ese del copyright, y ya vuelven a la carga 2013 por ahí, y ya es donde el freestyle se va para arriba máximo. Con figuras como Arcano, como Inver, como Asesino y demás, que empiezan a internacionalizar el freestyle en Latinoamérica, en todos los rincones de habla hispana. Las batallas hacen un fenómeno y ya 2018 por ahí, también con la irrupción de FMS, que es la liga profesional de freestyle, que llega a España, llega a Argentina, llega a todos lados, digamos que ya irrumpe de locos y es un negocio, un business, y yo creo que bueno, fue en su momento una moda, ahora ya no tanto, porque no tenemos tantos números como millones y millones que había antes, pero ha sido un fenómeno y yo creo que se aceptó en su momento como algo muy, muy, muy positivo, y toda la integración a día de hoy, inclusive de marcas, de gente que apuesta por el freestyle, que no mucha, que ponga y arriesgue su dinero, siempre es bien recibido, aunque esto sea algo como rollo así purista de nosotros no nos vendemos. Hombre, que nosotros nos tenemos que vender como absolutamente todo el mundo, igual que las televisiones se tienen que vender a quien se tengan que vender para subsistir, ya sean marcas, patrocinadores, políticos, el Estado, lo que sea. Y así con todo. Todos nos vendemos, entre comillas. El que trabaja para alguien, el que abre un negocio. Entonces, claro, pues nosotros podemos decir, no, yo soy el rapero más purista, pero yo no me vendo a nadie. Pero luego vas a tu bolo y vas a tu concierto y te paga no sé quién. Claro. Sí, obvio. Me has dicho que fue una cosa de locos. Las cosas de locos generalmente suelen volver a la gente loca. Pasó, ocurrió. Es decir, hubo mucha gente que perdió el rumbo, el camino, la ideología, Sí, todo. sí, no. A día de hoy los freestylers están muy equivocados. En plan, digamos que son gente reconocida, ¿eh? O sea, hay gente con cierta relevancia y cierta notoriedad, pero han perdido completamente la cabeza en un auge de fama. Yo entiendo que somos todos chavales muy jóvenes y que unos han gestionado mejor y peor la fama, pero a día de hoy estamos hablando de que los freestylers se han subido tanto a la burra de que están pidiendo barbaridades económicas por rapear una vez al mes. Estamos hablando de cuantías muy potentes. Por ejemplo, inclusive he visto gestos bastante feos de algunos compañeros y tal, de poca humildad, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí, digamos que la fama ha pegado a algunos muy bien y a otros muy mal. Hay de todo, pero bueno, como en la vida misma. Hay de toda la vida del Señor. Sigue siendo necesario. Yo aquí cuando vienen cantantes, que la verdad es que hemos tenido unos pocos, afortunadamente, siempre hablamos de la crisis de talento tan grande que hay en la música, también por la irrupción de los sistemas de afinación y en fin, yo no sé cuándo le van a dar un Grammy al autotune, pero espero que pronto ocurra porque se lo merece. O sea, al final es el artista que más está colaborando en
discos desde hace un montón de años. Ese es un buen punchline, sí. Sí, totalmente. Yo no sé cuándo se van a dar, pero deberían. ¿En este ecosistema sigue siendo necesario el talento? Obvio, o sea, tú ten en cuenta que más que talento yo lo llamo don, que es el don de la improvisación, porque no cualquier persona te podría hilar algo coherente y responderte con 4 barras bien armadas rimando. Es muy complicado y luego ya, si te quieres complicar más aún, con rimas internas y tal, o sea, no, esto no es apto para cualquiera y obvio que hay un talentazo increíble y sin talento y sin ese don, porque tú puedes tener, yo que sé, cualquier otro don, el de la comunicación, el don de la cocina, de la gastronomía, de lo que sea, pero si no tienes el don de improvisar y de rimar, ahí no haces nada. Por eso sí, 100%. ¿Cuál es? No sé si hemos dicho lo del tema de Red Bull, que ya la cosa ha caído, los números se han relajado un poco a día de hoy, sí, ¿no? Sí. Pero ¿es una caída o es una transformación? Es una transformación, 100% es una transición. Creo que estamos en época de recesión y lo estaremos 1 o 2 años más. Porque estamos como mutando, atrayendo un nuevo público, también la gente crece. Entonces, vas el cambio generacional. Claro, o sea, cambios de intereses, cambios de inquietudes, tanto el público como los freestylers. Digamos que estamos en ese paso donde ya se retira como esta hornada que ha estado como llevando la batuta durante tanto tiempo, ¿no? Como podía pasar allá por el 2006 con los Raúl González Blanco o los Iker Casillas, ¿no? O la época que estamos viviendo más reciente de los Messi y Cristiano Ronaldo dando los últimos coletazos, y ahora vienen los Mbappé, los Garnachos, etcétera, ¿no? Viene la gente nueva y pasa tanto en el fútbol como también en el freestyle. Yo, por ejemplo, hace 10 años consumía un montón de fútbol y ha tenido una época, digamos, así un poco funesta, digamos, en mi vida de no ver ni un partido, a lo mejor 5 o 4 años. Y ahora me estoy reenganchando otra vez al fútbol. Entonces, claro, esto va por etapas. A lo mejor alguien que te veía batallas todos los días hace 3 años no se ha visto una batalla hasta hoy. Que a lo mejor dice, hostia, ¿qué han sido de las batallas? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué ha sido esto? Y ya se reenganchan un poco al tema y pim pam, ¿no? Estamos en un momento de que, bueno, tenemos los números, siguen habiendo 500.000, 1 millón, pim pam, pero creo que hasta que no vuelvan a salir nuevos raperos, nuevas caras, gente fresca, y que empecemos a enamorar a los antiguos y a los nuevos, no vamos a volver a los números de antes. Pero 2-3 años, tiro yo por ahí. ¿Y cómo ves no sé, la escena del futuro? ¿Cómo crees que va a terminar siendo esto? ¿Crees que hay, por ejemplo, una extinción total de la calle, del parque? ¿Eso nunca cambiará? ¿Crees que vuelve a YouTube? ¿Crees que pasa a ser algo, pues a lo mejor más propio de streams en directo? O sea, ¿tú qué vaticinas que va a ocurrir? O sea, la calle nunca va a morir, en el sentido de que el freestyle nace en la calle. El momento que muera la calle y se muere todo. Porque cuando no había focos y no había cámaras, estaba el parque. Y hoy que hay focos y cámaras, sigue el parque. La cuestión es que cuando esto no quede nadie, a lo que nos apasiona de verdad, vamos a seguir estando en el parque. Haya 1 o haya 1000. Y lo mismo en general. Lo que pasa que yo creo que esto nunca va a terminar de morir. Será algo de nicho, más o menos nicho, con más o menos gente, digamos, que es fanática, más del target, pero siempre creo que va a haber freestyle y van a haber batallas, más o menos número, pero siempre va a haber batallas y va a haber mucho rap, por supuesto. Te voy a arañar un poco. Quiero que me digas qué ha ocurrido, que no debió haber ocurrido, y qué no ha ocurrido, que debió haber ocurrido. ¿Con el freestyle te refieres? Sí, en todo este mundillo que tú manejas. Primero un poco yo creo que es una mala gestión en general. La pregunta dicha de manera amable y entendible sería: ¿qué fue lo que lo jodió? ¿Y qué fue lo que no lo arregló? Es decir, ¿qué debió pasar que no ha pasado? ¿Y qué pasó que no debió pasar? A ver, realmente creo que todo se debe a una mala gestión, de pensar de que la época dorada iba a durar para siempre, ¿sabes? Y de no pensar en el futuro a largo plazo, no tener altura de miras, de ver que tenemos batallas de 30 millones, de 20 millones y 10 millones, ¡buah! Esto es la gallina de los huevos de oro, si va a funcionar solo toda la vida, claro. Pero se empiezan a retirar tíos, la gente se empieza a desencantar con esto y hay como una ineptitud, hay un no hacer nada para cambiarlo. Entonces, claro, tú si desamparas a la gente, no aconsejas a los freestylers, oye, que tenéis que generar un storytelling, ¿no? Algo que contar. Por el freestyle y el rap son cosas que contar, historias que contar. Y yo vengo de tal y yo tal, por esto y lo otro. Y la gente dejó de contar historias, la gente dejó de conformar rivalidades. Y la gente
ya simplemente, a día de hoy, van con la pretensión económica, rapean y se van. Entonces, claro, como es algo tan volátil, que no interesa a nadie, que no representa a nadie, pues nos estamos perdiendo esa esencia. Y ahora es que se empiezan a dar cuenta las grandes organizaciones y los freestylers y la gente de élite de que, hey, estamos haciéndolo mal, es hora de recapitular. Entonces, por eso te digo que estamos en un momento de transición, de poco a poco, digamos, volver un poco a la esencia, a los números de antes, dándonos cuenta de qué funcionaba y de qué no funciona, que durante estos 2-3 años, digamos que nos hemos dado cuenta de un montón de cosas que no funcionan y que es hora de ponerse manos a la obra y empezar a conformar el futuro que queremos dentro de nuestro sector. Pero vamos, básicamente el estancamiento de la batalla se debe a una inactividad de las grandes organizaciones por hacer algo por el freestyle, de que esto no funciona solo. ¿La gente sigue siendo un círculo o un núcleo muy cerrado o es abierto al extraño? Se ha ido abriendo. O sea, desde los 2000 hasta ahora, 23 años después, hostia, antes en los 2000 es que muy raro que alguien escuchara rap, que alguien vistiera como rapero, porque claro, se le veía como, hostia, este delincuente, o sea, Sí. te delataban, ¿no? Pero ahora hay de todo. Y antes también te digo, estaba como muy marcado, era gente con una ideología progresista, comunistas, anarquistas, ocupas y tal, digamos, todo ese movimiento que aglutinaba y escuchaban rap porque eran radicales y eran contestatarios y tal, y luego poco a poco ha ido virando, gracias a, digamos, la expansión y la moda del rap primero y luego más tarde las batallas. Ahí hay gente de todo tipo, ricos, pobres, gente de derecha, gente de izquierdas, jóvenes, no tan jóvenes. Digamos que ya se ha expandido, gracias primero porque la música rap empezó a pegar. Yo recuerdo en 2010 escuchar a Natos y War, no sé si los conocerás, imagino que sí. Sí. En 2010, claro, Natos y War, pues, al final era un grupo muy reducido que lo escuchaba cierta gente para la época, pero que ahora te llenan un Within Center y estadios. Y eso se debe evidentemente a que ha habido una expansión, primero que ha sido moda y que luego ya todo el mundo lo conoce y son como artistas de culto. Claro, pero antes, hace 13, 15 años, eran unos tíos que grababan en casas ocupas. Entonces digamos que sí, ha habido una expansión y una globalización del género. Esa gente cambia, porque yo recuerdo una ocasión que tuve la suerte de hablar con el que había sido el manager de Escape, del grupo. Ajá. Y me contaba que el disco aquel famoso del Vals del Obrero no era, o sea, no debió pasar lo que pasó con ese disco, y es que de pronto todo el mundo lo escuchaba y todo el mundo estaba con el ska muy metido y demás, ¿no? Y me contaba que hubo una inevitable transformación en ellos. Esta gente que tú me dices, por muy puro que continúe siendo el rap, el hip hop y demás, cuando llega esa avalancha de éxito que te arrolla, ahí también hay una transformación. Sí, obvio, pero ya no solo por la fama, sino porque estamos hablando de chavales que tenían en aquel momento 16, 18 años y que ahora creo que incluso uno de ellos es padre o se va a casar y demás, no, creo que es Word, y que, coño, han pasado 10 años, más de 10 años. Es normal que cambies de hábitos, cambies de, inclusive, muchos hasta de amistades, de círculos, de pensamientos, y más aún si has tenido un cambio tan brusco y significativo como es la fama, que hay que saber gestionarla, que hay que saber llevarla, también muchas vivencias y experiencias a través de shows, conciertos, entrevistas, televisión, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de lo que cabe, nunca dejarte ser tú, pero hay distintas etapas de lo que es tu persona y de lo que representa tu persona. Seguramente, Julián, si tiras 10 años atrás en tu vida, hay cosas que has dicho o has hecho que dices tú, hostia, que no me representa en absoluto, y he cambiado un montón, pero es todo el mundo. Claro. Ni ayer. Y, imagínate, sobre todo cuando eres adolescente. Sí, claro, sí. De 10 a 26 es un cambio mucho más grande que de a lo mejor 26 a 30. Sí, que también lo es. Pero por eso te digo que sí, obvio, hay cambios siempre en la vida. La vida se basa en cambios. Me interesa mucho, Rodi, la parte esta de mecenazgo que tú contabas antes. Me interesa conocer cómo es la parte, la pedagogía que hay detrás, porque me imagino cuando los chavales llegan, despuntan, que tú les llamas, que les traéis, que eso, me imagino que habrá una sed de oro, dólar, éxito, triunfo, tal. ¿Cómo se hace esta gestión? ¿Cómo se le cuenta, oye, te vas a meter en un entorno, en un mundillo que hay mucha rivalidad, que es duro, que es difícil, tienes que perseverar? Porque las canciones no van de eso, las canciones, lo que decíamos antes, van de supercoches, supermansiones, super ricos, super tal. Entonces,
¿Cómo se compagina eso con decirle a alguien tranquilo, esfuérzate, prospera, vete al parque? No, yo quiero mi Lamborghini. No hay Lamborghini. ¿Cómo se gestiona eso? A ver, normalmente, al menos la gente de mi equipo va con los pies en la tierra. O sea, ellos saben dónde están, quiénes son y el poder de influencia que tienen. También son muy agradecidos en parte porque, claro, además de yo darle, digamos, ese mecenazgo, de encargarme a nivel económico de ellos, también tienen una visibilidad y un altavoz mediático a través de mis canales y de participaciones en entrevistas mías y tal, súper amplio. Entonces, también saben que en parte si están ahí es gracias a que les he apoyado, ¿no? Entonces, saben que no han llegado a la... Porque tú si llegas por tu propio pie, a veces se te puede subir muy rápido a la fama, inclusive si te ayudan otros. Pero digamos que al menos con la gente que trato y he tocado, saben a lo que se exponen, saben dónde están. Lo que pasa que ya cuando empiezan a coquetear un poquito con el nivel mediático, les empiezan a pasar cosas que antes no les pasaban. De que les reconozcan aquí, allá, de que les critiquen más en redes por tal, que no puedan hacer o decir según qué cosas, como si decían antes libremente, porque están expuestos constantemente. Entonces, bueno, con mucha charla, con mucho prevenir, porque yo ya he pasado ese proceso, y cuando alguien ya lo ha pasado, más mayor que tú, con esa experiencia, que te lo cuente y te aconseje, pues es importante. Y yo siempre me preguntan, oye, esto tal, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué debería hacer aquí? Les asesoro, les aconsejo y les trato siempre de ayudar y tratar de... Yo al final no tomo la última decisión, la tienen ellos, pero les trato un poco como hacer la figura paternal. Justamente, fíjate ahora que voy a ser padre dentro de 2 meses. Así enhorabuena. Un poquito es eso, muchas gracias. Un poquito es eso. ¿Hay más violencia en el hip hop que en el fútbol? No, hay muchísima más en el fútbol. Muchísima, infinitamente. Yo, mira, hace años, yo diría a lo mejor más de 10 años, que no he visto a gente de las batallas al menos pegarse. En una batalla o algo así. No lo he visto. Y es confrontación y es tal, pero una vez acaba la batalla es la mano, abrazo y los personajes, por así decirlo, quedan en el escenario y las personas se bajan y normal. Pero claro, tú en el fútbol ves a cada tanto a los hooligans de no sé qué pegarse, a no sé quién de tal, pero tú luego en una batalla acaba todo y super hermanos, se van de fiesta, comen, tal, comparten experiencia tal. Luego sí es verdad que ha habido algún rapero por ahí en algún concierto que a lo mejor, yo que sé, iría pasado de lo que iría pasado y ha tenido algún careo con algún fan y tal, por ejemplo le vi a Totequim o a Denon, pero luego se disculparon y tal. En fin, no sé, también viven muy presionados y tal, pero que no lo justifico, tuvieron como incluso una agresión física a algún fan, pero claro, eso ya son ovejas negras. Antes era como muy normal en la época de los 2000 el llegar a las manos dentro del rap porque yo soy el más chulo que nadie, ¿no? Pero a día de hoy ni pelean ni contacto físico en las batallas, cero. ¿Cómo se acaba con esa leyenda negra, Rodrigo? ¿Qué se puede hacer que no se hace? ¿Por qué la gente sigue identificando esto, como tú has dicho antes, con un entorno pues más propenso a la calle, más propenso a las drogas, más propenso al alcohol, más propenso la apariencia, las pintas? ¿Cómo se extingue ese fuego? ¿Cómo se apaga eso? Va a ser un poco gallego y darte la vuelta a la tortilla con otra pregunta. ¿Por qué el prejuicio de que los españoles somos vagos no nos lo quitamos, ¿no? ¿O por qué el prejuicio de que llegamos tarde y que nos gusta la fiesta y tal? Sí que es cierto, dormimos, nos gusta la fiesta y tal, y es cierto en parte lo que comentas, de que hay gente, pues eso, más propensa al alcohol, a las drogas, a la delincuencia, a la calle, pero en un cómputo global la gran mayoría no. Pero para que tú te des cuenta de ese tipo de cosas, tienes que estar dentro y vivirlas. Entonces yo no le puedo decir a alguien, mira, escucha, créeme a ciencia cierta, de manera ciega. El rap y el hip hop es unión, es inclusión y es amor al prójimo. Hasta que tú no lo vivas y tengas experiencias y momentos con esa gente, pues no vas a ser consciente. O sea, vas a pensar, no, este tío me vende la moto, o no le creo. Pero para contarlo, previamente hay que vivirlo. A mí me encantaría ir un día contigo a... Pues cuando quieras, estás invitado aquí a Benidorm cuando quieras. A asfalto, o sea, yo quiero vivir de verdad la parte por supuesto. Auténtica porque de verdad que me gustaría. Cuando quieras. Aquí solemos terminar a veces ahondando un poco más en la parte personal y yo no quiero que se me escape porque, insisto, yo te veía antes de esta noche, te he visto más de una ocasión. En alguna te he visto discutiendo acaloradamente con gente y demás, pero sé que eres, en fin, con lo que he dicho al principio, ¿no? Que hay una parte sensible en ti y me gusta. ¿Cuánto te ha cambiado cuánto has cambiado desde tu primera
letra desde tu inicio en todo esto hasta hoy? Un montón, y lo sigo haciendo. Fíjate que esto que comentabas, ¿no? De los debates acalorados y tal, estoy en una época de introspección de que quiero cómo evitarlos. O sea, ya no quiero debates, ya no quiero polémica, ya no quiero contestaciones, ¿no? Ya quiero como un contenido mucho más sano y en pro a ayudar absolutamente a todo el mundo que pueda. Se te va a quedar un canal muy tranquilo, ya te lo digo, porque yo apuesto Sí, ¿no? por ese camino, Ya, por ese desfiladero, y te digo que se nota mucho los números, ya te lo digo. ya al Tómatelo con calma, final, bueno, y más tú que sabes de la farándula, o sea, la Tómatelo gente con viene, calma. viene a lo que viene, o sea, le gusta el morbo, le gusta el Yo lo salseo, cuento muchas veces hombre. cuando yo me abrí el canal, esto lo he contado más de una ocasión, pero para que lo escuche tu audiencia. Mm. Cuando yo me abrí el canal de YouTube, en los primeros días hablándolo con gente que se dedicaba a ello, y me decían, no, tranquilo, esto es muy difícil y tal y todo eso. Y yo me abrí el canal, lo puse en Instagram, no sé qué, al día siguiente miro, hostia, se me había suscrito un mogollón de gente, pero en miles. Me decían, tienes que tener 1000 suscriptores y las horas de visualización Sí. y tal, no sé qué, tómate tu tiempo. Tal. Pero si yo esto lo voy a, esto lo voy a hacer en 12 horas. Y mi primer vídeo que subí fue diciendo que yo no iba a tener un canal de salseo, ni de Uf, polémicas, ni de tal, ni de nada. ¿Te puedes creer que prácticamente más del 90% de la gente que se había apuntado al canal se borró? Hasta el punto, tú fíjate lo brusco que fue para mí, que le mandé un email a YouTube preguntando si había habido algún problema, porque o sea, era imposible. Y decía, coño, esto tiene que ser qué que ha fuerte, fallado algo. qué Porque fuerte. del contraste numérico tan grande que había. Por eso te digo Ya. que A ver, darse la vuelta en parte lo cuesta, ¿eh? entiendo porque también, joder, al final vienes de un mundo que es la farándula No, y que la la gente es lo que gente quiere, está muy bien, o sea, está es fenomenal, como la sí, gente que te sigue, ¿no? Y al final, pues a lo mejor está les fenomenal. interesaba más un Julián comentando el mundo de la farándula o hablando Total de y la última absolutamente. polémica que Total y haciendo esto. absolutamente. Pero creo que es lícito y que, joder, cada cual coge el camino que considere y que, bueno, igualmente tendrás tu público y tu audiencia. Pero No, no, también y encantado, ¿eh? creo que debe prevalecer un poco más tu salud mental y tu paz contigo Siempre. mismo de querer hacer lo que tú quieras a que tengas a lo mejor miles de personas hablando de un tema que tú realmente no quieres hablar ni tratar porque no te nace o porque te va a generar una confrontación o una movida y si no que ¿qué cojones? Estarías haciendo tele, también te digo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Estarías haciendo tele, Mejor pagada. monetizando, claro, monetizando Mejor tu pagada. vida, haciendo lo que a ti te plazca, yendo a los programas que tal, polígrafos y de todo el rollo. Pero Mejor hay pagada. gente que tiene ciertos valores, ciertas líneas, ciertos límites y que prefiere hacer un contenido más limpio. Y es Y totalmente que al final respetable. los principios solo sirven cuando son inconvenientes, porque si no, no tiene ninguna idea. Claro. Ninguna valía. Preguntas cortas, Rodri, no te quiero quitar mucho Venga, más tiempo. lo que tú Un quieras. sonido. Un sonido, hombre, Un sonido. el sonido del mar, puede barrer para casa, venidor. Claro. Un olor. Un olor, vainilla. Un momento del día. Momento del día, me gusta mucho la noche, pero a día de hoy, como momento, cuando viene mi pareja de trabajar y le doy un besito en la barriga a mi próxima hija. Un momento al que volver. Pues me gustaría mucho volver a la época estudiantil y sobre todo a la época donde jugaba fútbol sin ninguna preocupación en el patio del colegio. ¿Qué te gustaría que ocurriera en los próximos, no sé, 5 años? Pues prácticamente ir a más, o sea, mantenerme e ir a más, tanto a nivel personal y profesional, creo que es algo básico, pero bueno, en fin, proseguir con la vida que tengo, que soy muy feliz, y poder ayudar a cuanta más gente posible con el camino este que hemos marcado, de seguir por esa línea y ayudar a la gente y recibir, digamos, ese buen karma, por así decirlo, ¿no? ¿Tienes ya claro para qué vivimos? Yo creo que realmente para ayudar al prójimo. Para ayudar al prójimo. Así es la vida, un ciclo constantemente de que ayudas, te ayudan, para los que vienen, para los que van. Como decía Julio Iglesias, ¿no? Las gentes vienen, van, las obras quedan, ¿no? Entonces un poco esa es la filosofía de vida, creo, ¿no? La vida sigue igual. Rodri, muchas gracias. Gracias a ti, Julián. Me Espectacular. ha gustado muchísimo, de verdad, y lo he disfrutado enormemente. No sé cuántos de los que estáis aquí conocíais a Rodrigo Quesada Cid, el hombre libre dentro del
del freestyle, el hombre que busca la paz, que va a ser padre, que ama la música, que tiende la mano y que comprende que ayudar hace de mañana un día mejor. Rodri, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Julián, Sobra por decirte supuesto. que es tu casa siempre que quieras, eres más que bienvenido. Y lo mismo. Ha Cuando quieras sido venir a Benidorm, nos comemos una paella, lo que tú No, quieras. yo te he dicho Y nos vamos a las batallas, por supuesto. Te he Claro dicho que sí. a mí me gustaría, porque quiero vivir esa esencia, quiero vivir esa realidad, que te digo una cosa, está en vías de extinción prácticamente en todo. Por lo tanto, oye, si queda un rincón donde hay un mínimo de autenticidad que todavía se pueda respirar, yo desde luego quiero ir allí a llenarme los Por pulmones. supuesto, eres bienvenido, Julián. Cuando quieras y Te gustes. dejo, no te quito más tiempo. Rodri continúa con el stream. Para todos los que estéis por aquí, que no sepáis dónde ir ahora, os tenéis que ir a su canal. Ya sabéis que yo, por superstición, cierro después de que se vaya el invitado. Pero mañana. Pero bueno, aquí tú mandas. Te los dejo aquí, pero mañana será viernes. Volveré a las 22 horas, que es nuestro horario de viernes. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Y como de costumbre, buenas noches y buena suerte. Rodri, un abrazo fuerte. Besazo, Julián. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor. A ti. Chao, 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 chao.